Esta foto fue tomada en el año de 1826. Fue en este año cuando la humanidad conoció la primera técnica de obtención de imágenes. Los procedimientos eran muy rudimentarios. Se usaban nitrato de plata y cristales sensibles a la luz, tardando mucho tiempo en obtener una sola imagen. Las técnicas se fueron mejorando y de ahí se fue perfeccionando esta tecnología hasta el año de 1905, cuando Albert Einstein, un joven de 26 años, explica el efecto fotoeléctrico, fenómeno que fue un dolor de cabeza durante mucho tiempo, ya que la física clásica no podía explicar, y que posteriormente se aplicaría en la obtención de imágenes, cambiando el arte de la fotografía y la manera en que hoy podemos capturar y ver nuestros momentos gracias a pequeños dispositivos portátiles como nuestros celulares. Pues bien, cuando nos hablan de Einstein, viene a nuestra mente la imagen del viejo genio, con cabellera blanca, bigote tupido y mirada inteligente, así como el nombre de relatividad, tanto la especial con su famosa fórmula E igual a mc al cuadrado y su consecuencia desastrosa, la bomba atómica, como la general con su predicción de la curvatura de la trayectoria de un haz luminoso al pasar cerca del Sol. Predicción corroborada espectacularmente en 1919 en ocasión de un eclipse de Sol. Pero en esta ocasión no hablaremos de eso, sino de su artículo por el cual recibió el Premio Nobel de Física en 1921. Desde muy joven, Einstein escribe dos trabajos que revolucionarían la física por completo. Uno de ellos abría el camino para su nueva teoría de la relatividad. Pero el que nos interesa hoy es el otro, aquel con el que explica un fenómeno conocido como el efecto fotoeléctrico. Dos de las nociones más importantes de la física son sin dudas, por un lado, la de partícula y por otro, la de onda. Entre ambas nociones se encuentra la luz y un debate respecto de su representación. Mientras que Newton sostenía que la luz estaba formada por partículas sin masa, llamadas corpúsculos, emitidas a una gran velocidad y que se propagaban en movimiento rectilíneo, en cambio, Hooke y luego Huygens creían que la luz se comportaba en ondas, similares a las del sonido, por lo que necesitaba un medio material para propagarse. Hasta el siglo XIX parecía que la batalla la había ganado la onda, hasta que apareció Max Planck con su extraño descubrimiento. Hasta ese entonces, la física clásica suponía que con una mayor generación de calor, también debería incrementarse la irradiación de luz, pero ante una observación más detenida, esa tesis resultaba incorrecta. Por ejemplo, si se calienta acero, este asume diferentes colores de acuerdo a la temperatura correspondiente. Lo que ocurre en este contexto no es otra cosa que la transformación de energía térmica en energía lumínica. De acuerdo a los conceptos de la física clásica, al incrementarse la temperatura, el acero debería entregar cada vez más energía en forma de luz, hasta llegar finalmente a la radiación ultravioleta, que por cierto no es visible para el ser humano. O sea que el acero se tendría que tornar invisible. Pero esta suposición de la física clásica no puede ser comprobada por ningún ensayo. El acero es y sigue siendo visible. Al igual que muchos de sus colegas, también Planck, que intenta describir los procesos de la radiación, no encuentra una solución satisfactoria. En su desesperación, echa por tierra todas las teorías existentes hasta el momento y parte de la suposición de que la radiación no es emitida en forma continua, sino en paquetes de energía, los llamados cuantos. La cuantificación de la energía de radiación es comparable con el agua cuando no fluye en forma continua, sino en gotas. La energía total solo puede ser un múltiplo de aquel cuanto que Planck llama cuanto de acción, identificándolo con la letra H minúscula. En su ley, la energía de radiación es el producto del cuanto de acción H
por la frecuencia de la radiación. Mientras frecuencia y energía son magnitudes largamente conocidas, el mérito revolucionario de Planck es indudablemente la introducción del cuanto de acción. En la sesión de la Sociedad Física del 14 de diciembre del año 1900, Planck expone su ley de la radiación, haciendo referencia al cuanto de acción que más adelante llevará su nombre. Ese día ingresará a los anales de la historia de la ciencia como la fecha de nacimiento de la física cuántica. Su nueva teoría le causa profundo desasosiego, siendo que al igual que la mayoría de sus colegas, él duda de la realidad del cuanto de acción. Después de la Primera Guerra Mundial, Planck recibe el Premio Nobel. Se hace acreedor a dicha distinción por el cuanto de acción. Pero a Planck también le cabe el mérito de otro hallazgo, de por lo menos la misma relevancia, el haber descubierto al genio Albert Einstein. En 1905, Einstein logra explicar el efecto fotoeléctrico, utilizando para ello el postulado cuántico de Planck, el cuanto de acción. Y con ello es el primero que sabe interpretar y aplicar correctamente la constante de Planck, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la luz. Pero, ¿cuál es el significado del efecto fotoeléctrico? El efecto fotoeléctrico fue un gran problema a principios del siglo XX. Este describe el fenómeno que sucede con metales que bajo la influencia de la luz emiten de repente electrones. Cuando la luz incide sobre una plancha de metal, es capaz de extraer electrones de la misma. Al respecto, se puede observar que este le es factible, por ejemplo, a la luz violeta de alta frecuencia, o sea, la luz de onda corta, mientras que la luz roja de onda larga no es capaz de extraer electrones de la superficie de metal, independientemente de la cantidad de luz roja que incida sobre la plancha. La teoría clásica predecía que cuanto mayor era la intensidad de la luz que emitíamos, mayor debía ser la corriente producida. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Al aumentar la intensidad de la luz, vemos cómo aumenta la intensidad de la corriente, pero solo para algunos colores de la luz, por encima de una frecuencia. Es más, al cambiar el color, la intensidad eléctrica también varía radicalmente. Está claro, el aumento de la frecuencia de la luz incrementa la intensidad eléctrica. Con la teoría ondulatoria de la luz no era posible entender este fenómeno, y para poder explicarlo, se necesitaba aceptar un hecho. La luz no era una entidad continua, sino que estaba constituida por partículas discretas. Es así como Einstein supone que la luz es un flujo de partículas, a lo que llama fotones. Cada fotón entrega su energía a exactamente un electrón, el cual puede salirse de la plancha de metal si tiene la energía necesaria. Como los fotones de la luz violeta disponen de una frecuencia mayor y por ende de más energía que los fotones de la luz roja, un fotón violeta logra lo que no lograría una gran cantidad de fotones rojos. La energía de cada fotón dependía solamente de la frecuencia de la luz que caracterizaba. Esta es una idea intuitiva de lo que ocurre. Si a una placa la empezamos a bombardear con estos paquetes de energía, muchos de los electrones que la conforman se verán excitados, llegado al punto que algunos se desprenderán del material. Lo que podemos medir es que solo alcanzada una determinada energía podemos ver que se produce corriente. Es decir, solo si emitimos luz por encima de una determinada frecuencia, podemos conseguir arrancar electrones del material. A esta frecuencia límite se le llama frecuencia umbral. Podemos aumentar la frecuencia umbral añadiendo un potencial en una placa. Con esto, necesitaremos una frecuencia más elevada para que los electrones puedan superar esta barrera. Para determinar la cantidad de energía necesaria en cada caso, Einstein establece la tesis de que la energía de los fotones también debe ser el producto de la frecuencia y el cuanto de acción h de Planck. Einstein pudo explicar este efecto utilizando la hipótesis de Planck
según la cual la luz consiste en cuantos de energía. La luz parecía entonces ir por paquetes, pedazos, por cuantos. La hipótesis de que la luz era una onda volvía a encontrar problemas. La cuántica seguía rompiendo todo lo que se creía resuelto. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué dice la cuántica? ¿La luz es una onda o una partícula? Einstein y otros como Niels Bohr discutieron mucho sobre el tema. Extrañamente parecía depender del experimento. En unos experimentos, la luz parecía ser una onda, pero en otros, como el fotoeléctrico, mostraban a la luz con características de partículas. A esta tensión entre la noción de onda y corpúsculo se la denominó dualidad onda-corpúsculo, y jugaría un papel esencial en el desarrollo de la teoría cuántica en las décadas posteriores. Entonces, ¿qué tiene que ver todo este concepto con la fotografía? En realidad, es la base de la adquisición de imágenes digitales, y te explicaré por qué. Uno de los adelantos tecnológicos más importantes del siglo pasado es sin duda alguna la fotografía digital. La primera cámara digital de fotos se remonta a 1975, cuando en un laboratorio de Kodak se fraguó un dispositivo con nada menos que 0,01 megapíxeles. Aunque el fenómeno de la electricidad era conocido antes del siglo XIX, fue poco antes de que la fotografía se volviera un proceso práctico que el uso de electricidad se hizo cotidiano. Fueron los fenómenos fotoeléctricos descubiertos luego lo que dio como resultado la fusión de la técnica fotográfica con los fenómenos eléctricos. Pero ¿de qué manera utiliza este efecto para capturar las imágenes? Primeramente, como requisito indispensable, es la fuente de luz. Las partículas de luz o fotones salen de su fuente, rebotan en el objeto y entran en la cámara a través de una lente. Entonces, los fotones siguen un camino diseñado para dejar de ser fotones y convertirse en fotos. Gracias al diafragma de la lente, el fotógrafo controla la cantidad de luz que entra a la cámara a través de la abertura o el objetivo. La luz cruza el diafragma, la lente, y entra por el objetivo, después rebota en un espejo y pasa hasta llegar al visor. Si al fotógrafo le gusta la imagen, el espejo se eleva y la luz entra durante una fracción de segundos. La luz no se dirige hacia el visor, sino que va al corazón de la cámara digital, es decir, el sensor de imagen, y su exposición en segundo depende del obturador, que se abre justo el tiempo suficiente para exponer al sensor a la luz. Vamos entonces a investigar el corazón de elemento de captura de la imagen, el sensor de imagen. Y es aquí donde se utiliza el efecto fotoeléctrico. Es en este elemento donde años de investigación, postulados y debates se ven materializados en un avance tecnológico. Cuando estos científicos dieron con la explicación de este fenómeno, jamás imaginaron que pudiera ser utilizado en la captura de imágenes digitales, ya que la era de la computación aún no había llegado. El sensor de imagen es una especie de malla cuadriculada, completamente estructurada y hecha de sensores de luz diminutos. Son tan pequeños que cada uno mide 6 micrones de ancho, es decir, 6 millonésimas partes de un metro. Pero antes, la luz debe pasar a través de algo llamado filtro de Bayer, que la separa en tres colores: verde, rojo y azul. Cada sensor de luz puede procesar un único color. El sensor de luz está hecho de un material semiconductor, y es aquí donde entra el efecto fotoeléctrico. Al entrar en contacto el fotón con el sensor de luz, este logra desprender un electrón, dependiendo del color y la intensidad de luz, haciendo que la energía del fotón se transfiere al electrón en forma de carga eléctrica. Cuanto mayores sean las intensidades de luz o diferentes sean las longitudes de onda, obtendremos diferentes intensidades eléctricas que serán traducidas a lenguajes informáticos mediante una tarjeta de circuito. Es decir,
en bytes o en una serie binaria de unos y ceros, que representan millones de píxeles que forman la foto. Cuantos más píxeles haya en una foto, más alta será la resolución. En definitiva, gracias al efecto fotoeléctrico, el hombre encontró la manera de convertir la luz en señales eléctricas, y así logró almacenarlas como información y poder ser traducidas por microprocesadores para ser representadas en una pantalla, logrando una evolución y mejora de la fotografía. El proceso digital no solo convenció como proceso fotográfico, sino que modificó la forma de hacer imágenes con una cámara y la forma de acceder, guardar y mostrar las fotografías. Además, permitió usos en diferentes áreas como la astronomía, la medicina, el reconocimiento geográfico por medio de satélites y casi cualquier aplicación donde es necesario obtener información visual. Sin contar que actualmente una gran cantidad de personas tienen en el bolsillo una cámara, gracias a la inclusión de los sensores de luz en aparatos como el teléfono móvil.